1.800 localidades, creo que ya tienen placas de las Stolpersteins. Como les decía, empezó en 1997 en Berlín, se pueden ver también en Viena, muchas de estas y en muchas otras ciudades europeas, y como decíamos, pues eso, unos 25 países más o menos ya cuentan, y no sé cuántas hablaban ya de 100.000 ya puestas. 100.000 se puso hace en mayo de este año. Aquí las primeras se pusieron en 2015 en Navars, en Barcelona, Cataluña, y pues hace eso, unos 4 años y medio, Isabel Martínez, perdona por no poner el segundo apellido. Sí, nos conocen, no te preocupes, que nos conocen como Isabel y Jesús. Ya, sí, son Isabel y Jesús. No necesitamos apellidos. Sí, pero además tienen padre y madre cada uno, y convendría poner los dos apellidos, convendría, porque estamos acostumbrados a que parece que ninguno tenemos madre. Entonces, pero bueno, Isabel Martínez y Jesús Rodríguez, y por supuesto no se me quería olvidar los muchos familiares que colaboran de mil maneras, y sin ellos seguramente hubiera sido casi imposible el proyecto. En homenaje a unas 450 víctimas, seguramente sean más, de madrileños y personas, hombres y mujeres, que vivieron en Madrid, aunque no hubieran nacido en Madrid, y que fueron deportados a distintos campos de exterminio nazis. Bueno, ahí tenéis algunas imágenes, y por supuesto la colaboración, que yo creo que no podemos olvidar en ningún caso, de Benito Bermejo y Sancha Checa, que recogen en aquel trabajo de hace ya 17 años por lo menos, publicado por el Ministerio de Cultura, recogía unas 8.700 fichas de españoles presos en Mauthausen. Todo este trabajo lleva, como os digo, ahora mismo ya se puede ver, creo que son 7 o 9 distritos de Madrid los que ya tienen placas, por lo menos 7, Centro, Tetuán, Carabanchel, Latina, Chamartín, Chamberí, Arganzuela, Ciudad Lineal, y seguramente se me olvidará alguno. Salamanca, exactamente. Podéis encontrar, os decía antes, en alguna página del Ayuntamiento de Madrid algún plano interactivo donde podéis pinchar y ver el nombre de la persona que está ahí recordada. Distrito de Centro, en algunas de las personas, distrito de Tetuán, distrito de Carabanchel. En Carabanchel creo que hay una sola, ¿no? Una sola colocada. Pero aquí está su familia. Sí, perfecto, fenomenal, gracias. En 2021, colocada allí, con la presencia de en aquel momento el concejal de distrito, hubo problemas para hacer el agujero y tal, pero siempre no estaba el agujero y casi tenemos que tirar el edificio para poner la frase. Pero bueno, casi tienen que tirar, yo no hice nada. El distrito de Salamanca, bueno, en Retiro no hay ninguna Stolperstein todavía colocada, pero ahora nos contarán qué previsiones hay para el futuro. Y bueno, pues ya le damos la palabra a Isabel y a Jesús, y luego no sé si alguno de los familiares también quiera contar. Tenemos, si os parece, con coloquio y todo, pues como 1 hora y media, hasta las 8:30 si queremos, o no hace falta agotarlo, y luego continuaremos. A partir de mañana continuaremos. Muchas gracias. Bueno, decía que muchas gracias por venir. Me imagino que quien vea este cartel que pone Stolperstein en Madrid dirá, ¿esto qué es? ¿No? Por suerte, ahora mismo es más conocido que cuando empezamos con 8 familias en 2019, que aquello no lo conocía nadie. Ahora, por suerte, pues sí que ya se empieza a ver, hay gente que empieza a hacer fotos, gente que empieza a tropezar con los Stolperstein. Lo primero será, bueno, presentarnos Isabel, Eugenio y Jesús. Vamos a hablar de las piedras. La palabra es Stolperstein, es una palabra alemana. Nosotros siempre decimos que nunca la diremos bien. Si se la escuchásemos decir a un alemán, suena totalmente diferente. Suena además como más agradable para nosotros. Parece como que estás escupiendo a alguien, ¿no? Y bueno, la idea es que Stolper es en alemán tropezar, y Steine son piedras, ¿no? Entonces son piedras en las que tropiezas. La idea no es tropezar físicamente, sino como le pasa a mucha gente cuando las ve por primera vez, o como nos pasó a nosotros cuando las vimos por primera vez, te sorprende que en medio de una acera aparezca una pequeña placa que realmente es una piedra. Ahora casi ya si quieres pasárselas y así para que las tengáis en la mano.
una pequeña piedra que realmente lo único que es como más pequeño que decía que una loseta de estas cerámicas que hay por las calles, y es algo muy pequeño pero a la vez muy grande. Contaremos porque es muy pequeño, se ve, y es muy grande por la extensión que ha llegado a coger este proyecto. Hablábamos del distrito de Retiro. En Retiro esperamos que cuanto antes se puedan colocar estas 3 Stolpersteine a 3 vecinos de este distrito. La que tenéis en la mano, de Antonio Zarzalejo Sedó, vivía en Sánchez Barqueitegui 9, actual número 13, o sea que está inmediata aquí. Hay otra, Ángel es el que... Ángel vivía en el número 3, e Isidro vivía en la calle Gutenberg, un poco. Sí, bueno, puede ser al revés. Cuando las coloquemos esperamos colocarlas bien, ¿no? Bueno, lo importante, pues Antonio Zarzalejo, hay que pensar en cómo es posible que un señor que vivía aquí a, qué sé, 200, 100 metros de aquí, pues terminó en 1941 en el campo de concentración de Mauthausen, en el subcampo de Busen, y allí fue asesinado. Esto es un certificado de defunción de su fallecimiento. Siempre decimos, y así lo ponen en las piedras, asesinato, porque siempre todos ellos fueron llevados allí contra su voluntad, y todos ellos fueron llevados allí y asesinados, algunos, y la minoría que pudo sobrevivir. Esta piedra que tenéis ahí en la mano, las 3 que se van a colocar aquí, las que están colocadas y se van a colocar en la ciudad de Madrid, son todas iguales, están hechas manualmente y son todas obras de este señor. Este hombre es un artista alemán. Cuando hablamos de las piedras, es verdad que a nosotros mismos nos pasa de que dice, joder, que esto es un proyecto memorial, y se nos olvida que también es un proyecto artístico. La idea surge como un proyecto artístico que se ocupa en un momento dado de la memoria de unas personas. Este hombre es un artista alemán, Günter Dennis, tampoco se lo dicen así los alemanes el nombre, pero bueno. Dime. Bueno, nace en 1947, el próximo mes de octubre cumplirá 76 años y sigue intentando colocar en las primeras de cada localidad. Este hombre pues era, como digo, un artista. Empieza en 1968, después de tener unos estudios en diversas facultades de Bellas Artes. Empieza con podríamos decir, con unas obras de arte un poco sui generis, ¿no? Como en 1968 pues pinta una bandera de Estados Unidos con calaveras por el tema de la guerra del Vietnam, y a lo largo de su vida, sus primeros años de vida, pues hace una serie de obras de arte, yo lo pongo muy entre comillas, cada cual un poco, porque claro, son unos montajes que en nada parecen presagiar lo que va a hacer después, ¿no? Hay una serie de fotos de todas las tareas que ha estado haciendo. Como obra mucho casi más destacada, y por lo que es muy conocido, es que con unos aparatos de aire comprimido y unos tubos enormes de metal pues llega a hacer conciertos de música, o lo que salga de ahí, ¿no? Porque puede ser una cosa un tanto extraña lo que pueda salir de estos cachivaches, pero bueno, es un artista un poco, vamos a decir, extraño, ¿no? En un momento dado, una de sus instalaciones o de sus obras, si le gustaba utilizar la propia calle para sus obras, pues hace un recorrido desde desde Kassel, en Alemania, hasta París, andando, con un artilugio en que va pintando pues el recorrido, Kassel-Madrid, Günter Dennis, Atelier Kramer, como pone ahí, tal, un poco como obra de arte. O sea, este aparatito es bastante importante porque luego, por ese mismo aparato o algo similar, empieza a hacer lo que podríamos llamar el anticipo de los Stolpersteine. En su ciudad donde vivía, en Colonia, se niega que haya habido deportación de gitanos, de ciudadanos de etnia gitana, y entonces desde
Desde el lugar donde estaban encerrados los gitanos hasta la estación de tren donde fueron deportados, pinta Mil Sinti Roma, mayo de 1940. Esa idea loca, que la pinta en principio le exigieron que lo hiciera con tiza para que se pudiese borrar enseguida, y él lo que hizo fue mezclarlo con pintura y quedó durante bastante tiempo en la ciudad de Colonia. La parte de la izquierda arriba es delante de la puerta de la Catedral de Colonia, es decir, pasa por calles céntricas y hace un recorrido siguiendo el recorrido de los gitanos que fueron deportados obligatoriamente a una estación de tren. Desde allí fueron desplazados en principio a Polonia y después ya fueron deportados a verdaderos campos de concentración. Cómo en Alemania tratan diferente estos temas de cómo los tratamos aquí. Esa rueda se encuentra actualmente colgada como una pieza de museo en el Centro de Documentación del Nacionalsocialismo de la propia ciudad de Colonia. Es decir, es un elemento que se recuerda por un hecho muy importante. Esa rueda, ya digo, está ahí colgada, y incluso en la propia ciudad se instalaron en algunas zonas por las donde había pintado ese rastro recordando a los gitanos que fueron deportados, hay unas letras de latón insertadas en el pavimento con el texto. Ese es el texto exacto que ponía en la rueda con la que él había hecho ese recorrido por la ciudad de Colonia. De alguna forma, aparte de que la gente no creía que había habido deportación de gitanos, en algún momento alguien le sugiere que eso debería ser como más personal, más llevado a los lugares donde, no en la ciudad así en general, sino llevado a los lugares donde se debería, o donde que fueran significativos para las propias familias. Entonces él hace primero algo que ya podría ser similar a lo que tenéis entre vuestras manos, a las Stolpersteine, que es una piedra rústica, cemento, ya tiene el cemento, tiene ahí el latón en la que graba el decreto de deportación de Himmler de gitanos. Esto lo hace en diciembre de 1942 y la coloca de forma clandestina en la plaza del Ayuntamiento de Colonia. Se arma revuelo, que se hace, que no se hace, se mantiene la piedra, y entonces él decide que ese recuerdo, y quizás para nosotros es la idea más importante, más impresionante, que el recuerdo se debe de llevar a las casas donde vivieron las personas que fueron deportadas. Entonces instala las primeras Stolpersteine de forma, ya digo, clandestina, y son anónimas. Son unas piedras que aquí no se ve muy bien, pero bueno, quizá en esta se vea un poco mejor. Se ve que aquí vivió una sinteza, aquí vivió una gitana deportada, no se sabe, no pone ni siquiera el campo, el 21 de mayo de 1940. Él pensó que sería una instalación provisional, pensó que sería una instalación que no iría mucho más allá, pensó que no iba a tener ningún éxito. Si os dais cuenta, en la parte derecha abajo tiene un número, 146 me parece que pone. Sin embargo, ese pequeño proyecto pues se fue desarrollando y empezó a ser ya nominal. Aquí vivió Alfons Berger y aquí vivió Margaret Berger, deportados. No se sabe lo que pasó con Alfons, y Margaret pues fue asesinada el 3 de enero de 1943. Como veis, son todavía un poco, vamos a decir, como muy rústicas las piedras, pero ese pequeño proyecto que él pensaba, o él nunca pensó que tendría un éxito muy grande, pues actualmente, como hablábamos antes, nos hemos anticipado, pues son más de 100.000 las instaladas en 29 países europeos, y hay una instalada en Argentina delante de un colegio donde se exiliaron familias judías y llevaron a ese colegio a sus hijos. Entonces allí también se está colocada esa piedra. Actualmente, ya digo, son 29 países europeos, hay muy pocos en el mapa en que no haya habido piedras. Y como digo, el proyecto pues ha ido creciendo de tal manera de que ahora incluso pues para hacer una solicitud de una piedra pues te tardan más de un año. Las primeras piedras, el modelo que queda a la izquierda,
es ya, digamos, se abandona, se hace una piedra un poco más elaborada, pero siempre de forma manual. Cualquier carácter de estos que veáis en la piedra, cualquier carácter que está en las piedras vuestras, en las que está puesta, me refiero a los familiares que están aquí, es una persona que ha cogido un cincel y ha dado un martillazo, esa H, esa I, esa R, esa W, ha dado un martillazo y ha hecho esa placa y lo hace además de forma totalmente artesanal, un poco en contraposición del trabajo esclavo, el trabajo mecánico, el trabajo obligado de los propios campos nazis, y ellos como símbolo de respeto no lo van a hacer nunca de forma mecánica, industrial. Se podría hacer con un grabado de un láser, quedaría incluso mucho mejor, pero ellos nunca lo van a hacer así, por respeto. Y este pequeño proyecto, pues ya digo que para él se convierte, esto habría que leerlo de derecha a izquierda, es como una especie de línea de tiempo de los años. Desde 1968 empieza a hacer diferentes proyectos de estos raros que hemos visto antes, pero a partir de 1996 la línea baja de esta línea baja marrón es ya que se dedica plenamente y totalmente a este proyecto, que es para él el proyecto de su vida. Como bien decías, Antonio, las primeras se instalan aquí en España en 2015, en la ciudad de Navàs. Ese año también nosotros nos damos cuenta de que se pueden instalar a deportados españoles, porque, como siempre se me olvida decirlo, o sea, el destino o las personas que están o que merecen o que tienen este reconocimiento son víctimas del nazismo, en un sentido muy amplio. Incluso no es necesario que hayan pasado por un campo de concentración, es que han sido víctimas del nazismo de alguna manera. Esas primeras placas de Navàs han dado lugar a un mapa un poco más relleno, sobre todo en Cataluña y en Baleares. En Cataluña puede haber unas 400 y en Baleares pues habrá cerca de 130 ahora mismo. Pero bueno, ya poco a poco el mapa se va cubriendo. Y tenemos el honor de que nosotros de alguna forma hemos colaborado para conseguir que en la ciudad de Madrid, y algunas a familiares de los que estáis aquí, que se coloquen hasta ahora 65, y esperamos que las de retiro se puedan colocar muy pronto. Gracias a todos. A mí me toca contaros cómo llegamos nosotros al proyecto. Estas dos piedras son las que, bueno, estas dos piedras son las primeras que nosotros vimos en el año 2006. Nuestra hija había estudiado alemán, es traductora, había ido a Freiburg y en 2006 se fue de Erasmus y nos dijo que, bueno, cuando fuimos a visitarla, que no dejásemos de ir a Freiburg. Y la verdad es que nos impactó mucho. Como podéis ver en la foto, el suelo era de pedernal, era muy oscuro y enseguida saltaba a la vista, porque seguramente estaban recién puestas, porque luego se van manchando, pero aquellas brillaban bastante y destacaban. Bueno, en estas dos pone, la última palabra que pone es Auschwitz, y nosotros en un principio pues pensamos que este era un memorial solamente pues para judíos. Nos gustó, pero bueno, ahí se quedó. La verdad es que luego nuestra hija trabajó 2 años en Alemania, fuimos a verla, los 2 años fuimos a verla, visitamos unas cuantas ciudades con ella y ya solos, y empezamos a verla ya por muchísimos sitios. Hasta que, como os ha contado Jesús, en 2015, cuando se pusieron las primeras de Navàs, pensamos que con el cambio de ayuntamiento y que ya había algunas puestas, era el momento de intentar poder traerlas a Madrid. Él siempre cuenta que nosotros solo quisimos intentar poner esas primeras 8 y que luego alguien cogiese el relevo, pero como el relevo no lo ha cogido nadie, pues aquí seguimos. Así que nada, a nosotros, ya os voy a contar un poco por qué a nosotros nos gusta muchísimo este memorial, que por otra parte no consideramos, ¿cómo
¿cómo se dice? No sé lo que quieres decir. Sí, ay, no me sale la palabra, vale. Hay otros muchos tipos de memoriales, como el que hay ahora, que se ha puesto en la plaza detrás del ayuntamiento, en la Casa de la Villa, en el antiguo ayuntamiento, que a nosotros cualquier tipo de placa, de monumento, de memorial, no son excluyentes, pero a nosotros el que más nos gusta es este, porque es individual para cada uno. Y eso nos parece importante porque hasta ahora es muy raro que haya un homenaje para una persona, vamos a decir, anónima. Todos vemos las placas que hay a lo largo de la ciudad, pero casi todas ellas son dedicadas a personas que han tenido alguna relevancia en alguna faceta y son públicamente conocidos, pero a nosotros nos gusta este porque es para todas las personas. Nos gusta también porque es exactamente igual para todo el mundo, haya sido quien haya sido. Has podido ser presidente como Companys, has podido ser médico, has podido ser un jornalero, pero tu homenaje va a ser exactamente el mismo como víctima del nazismo. Estas, por ejemplo, que veis aquí, son las que tiene Ana Frank con sus padres. Ana Frank tiene varias porque tiene... Estas son de la ciudad donde vivía, donde nació, porque las tiene donde vivió, donde nació, y tiene otra actualmente en la casa donde estuvo escondida. Nos gusta porque, bueno, creemos que es un proyecto muy solidario y a nosotros nos gustaba, y eso nos lo vienen a demostrar todas las familias, que bueno, genera como un sentimiento de pertenencia a un colectivo de familias, de víctimas, de amigos, que están todos bajo el proyecto Stolpersteine. Y hemos comprobado que eso no pasa con otros tipos de memoriales. Pero a su vez, este proyecto permite el precio de cada piedra, que son 132 euros, pues permite también que sea un proyecto solidario, en el sentido de que hay muchas personas que colaboran sin ser familiares con el proyecto. En este caso, las 3 personas que estamos viendo aquí son en una colocación de centro en 2021, y las 3 personas son de fuera de Madrid, son amigos de otros sitios. En concreto, ellos pagaron, las 2 personas de la derecha vinieron de Sabadell, vinieron de Lleida, vinieron de La Segarra, vinieron de Mataró, y ellos pagaron algunas de las piedras, que eso es algo que también nos parece bonito. Aquí veis una que tuvimos el privilegio de poder pagar Jesús y yo, es para un brigadista de Colonia que murió en el 36, en diciembre, aquí en Madrid, en el frente de la ciudad universitaria, justo al lado del Palacio de la Moncloa. Y bueno, gracias a un amigo de la ciudad de Colonia, pues nos contó que la iban a poner y nos ofrecimos a pagarla, y tuvimos también la suerte de poder ir allí el día que se pusieron. También vemos otra parte buena de este proyecto, y es que pasa a ser, esa piedra pasa a formar parte del patrimonio de la ciudad, y en concreto del vecindario. Esta, por ejemplo, es la de Constanza Martínez Prieto, que está puesta en la calle Argumosa número 5, y cuando nosotros hemos ido alguna vez por allí, en concreto en una ocasión que estuvimos limpiándola, pues salió un vecino y nos dijo que si nosotros teníamos algo que ver con ella, que él quería saber la biografía de esta persona, porque él quería saber todo lo posible para podérselo contar a su vez cuando veía que alguien estaba mirando la piedra. Entonces eso es algo que, bueno, nos parece muy bonito. No es el primer caso de piedras que cuando vamos están muy limpias, y es que la portera de la casa o algún vecino o alguien que le gusta el proyecto pues ha ido a limpiarlas sin decir nada. También, como os hemos contado, las primeras que se pusieron en Madrid fue en abril de 2019,
Y en mayo de 2019, sin nosotros pretenderlo, pues surgió el hacer una visita con alumnos del colegio alemán por las 5 que había más próximas en el distrito de Chambéry. Entonces nos dimos cuenta que, bueno, que este proyecto, además de honrar la memoria de estas víctimas, también tenía una faceta pedagógica que era muy importante, y era pues efectivamente la de, a través de las piedras, bien haciendo recorridos o bien contando las historias, dar a conocer la historia de la deportación y en concreto la de estas personas. Este recorrido fue estupendo, nosotros nos quedamos maravillados porque, bueno, los alumnos prestaron, es verdad que eran del colegio alemán, que no en todos es así, pero los alumnos prestaron una atención tremenda y, bueno, entonces nos pareció que era algo que podíamos repetir. Pero después llegó la pandemia y entonces, bueno, no volvimos a hacer prácticamente ningún recorrido, pero sí empezamos haciendo algunas charlas online, y de las charlas online pasamos a las charlas presenciales. Y bueno, pues sí que es verdad que ahora, además de en estos centros, pues vamos con algunos institutos, es verdad que siempre acompañado de familiares, porque como nosotros decimos, el testimonio importante es el de ellos y no el nuestro, porque la historia de las piedras se puede buscar en internet, pero la historia de vuestros familiares todavía no está en internet. Aquí veis alguna foto de algunas de las charlas. Este es en mi instituto, el Gran Capitán. Y bueno, esta es una foto de algunas de las colocaciones. Aquí tenemos a Beatriz y a Isabel. Esta es la colocación de su tío, sí. Y esta está delante es la única que hay en el distrito de Carabanchel. Está puesta además en un sitio que nos parece muy interesante, delante de la biblioteca Ana María Matute. Como comentaba antes Jesús, Günther siempre ponía las primeras, un poco como deferencia a la ciudad que se incorporaba al proyecto, ponía siempre las primeras en cada ciudad. Pero en 2020, con la pandemia, tuvo que anular muchísimas colocaciones. Creo que en 2021 tampoco él viajó. Entonces, entre los años que él ya tiene y que, como él cuenta, el proyecto cada vez crece más y cada vez son más las peticiones que tiene, él ha decidido optar por no asistir a todas las inauguraciones de cada ciudad y que las piedras las pongan sin él. Entonces, en este caso, pues también tiene algo positivo, y es que los familiares pues participan activamente del hecho físico de la colocación de la piedra, porque cuando viene Günther, él es el que la coge, la pone, quita, limpia, lo deja todo recogido. Cuando está él, lo hace todo él. Pero en este caso, pues a nosotros nos parece también muy bonito el que podáis ser los familiares los que directamente podáis colocar la piedra. Y bueno, estas son algunas de las fotos de algunas colocaciones. Siempre contamos lo mismo, son actos muy sencillos, nada protocolarios, nada institucionales. Nos acompañáis un grupo de familiares y de amigos, y como siempre decimos, pues lo que hay en ellas es mucho cariño. Y nada más, muchísimas gracias. Ahora os voy a contar un poco el testimonio, lo que para él, un poco la historia de su tío y lo que para él significó tener la piedra puesta. Y bueno, eso lo podéis contar luego, algunos los que estáis pendientes y los que ya la tenéis puesta. Bueno, efectivamente yo estoy aquí por ser familiar de un deportado en un campo de concentración nazi, concretamente en Mauthausen. Mi tío le llevaron allí el 6 de agosto de 1940 y tuvo la gran suerte de que salió por la puerta y no por la chimenea en mayo del 45. Digo lo de la chimenea porque allí, cuando entraban, lo primero que les decían es que era imposible salir de allí y que habían entrado por la puerta del campo y que la única manera de salir sería por el humo de las chimeneas. Así les pasó
a mucha gente de todas las nacionalidades y concretamente españoles. Allí hubo alrededor de 7.000, 8.000 españoles, de los cuales se quedaron allí, o sea, no salieron vivos 2/3 partes, y tan solo 2.500 de esos 7.500 salieron por la puerta en mayo del 45. Yo entré en este proyecto de casualidad, como la mayor parte de los familiares. Me avisaron un gran amigo mío, su hija por allí, un gran amigo de una reunión que había en el Ateneo, que no tenía nada que ver un poco con la historia de mi tío ni nada de eso, y empecé a contactar con ellos porque se viajaba a Mauthausen, había sido la ilusión de mi vida hasta ese momento el haber podido estar en el campo donde estuvo mi tío, porque se puede visitar. Y cuando supe que se organizaban viajes para poder visitarlos, pues me apunté. Lo único que explicar, pero a todos nos une el saber que allí pasó lo que pasó y que siempre nos juntamos una vez al año, que se hace una celebración especial, un montón de gente para recordar a todos los que allí estuvieran, a los que salieron vivos y a los que no salieron vivos, y eso nos une de una manera un poco especial. Yo cuento todo esto porque tuve la suerte, como decía antes, de conocer a mi tío. Yo compartí con él momentos, porque él, cuando en plena guerra, a principio de la guerra, él estuvo haciendo el servicio militar en Segovia cuando empezó la guerra aquí, y se escapó con un compañero vecino del barrio. Se fueron andando los dos a través de la sierra desde Segovia hasta llegar a Buitrago. Allí pasaron ya en la otra parte de enfrente, y ya desde allí ya les mandaron a Madrid, y aquí estuvo detenido hasta que comprobaron que efectivamente no era un espía y que tenía familia aquí, que era por lo que se había venido para acá. Él, junto con su hermano, decidió que quería seguir intentando ayudar que esa guerra que habían empezado otros no acabaran como esos pretendían, y siguió, se fue, ya digo, con su hermano más pequeño que él tenía entonces 22 años, estaba en la mili, y su hermano más pequeño con 19, se fueron los dos porque los dos querían ser pilotos de caza. Y estuvo donde casi todos, en las terribles playas del sur de Francia, que, como dice Jesús en las charlas que tenemos, ahora las vemos como unas playas muy buenas y muy bonitas, pero entonces fue pues una tortura. Allí empezaron a aparecer lo que luego serían las estancias en campos de concentración. Allí los metieron en la playa, cercados por alambres de espino, y allí estuvieron hasta que cada uno se buscó la vida como pudo para poder salir de aquello. Y una de las cosas que a todos les pasó y les daban para que eligieran era si querían comer algo mejor de lo que estaban comiendo allí, pues se alistaran a lo que llamaban el ejército, o sea, los empleados, compañeros de trabajo, que eran pues hacer cosas de infraestructura para el ejército francés, porque ya la guerra estaba a punto de empezar, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya digo, la noticia que tengo, que no fueron muchas, fue que del sur fueron hacia el oeste, hasta Urs, otra de las ciudades del sur de Francia, y luego supongo que, como casi todos, se fueron al norte de Francia, que era donde les mandaban a trabajar a la línea Maginot, que fue la gran obra que intentaron hacer los franceses para evitar la entrada de los alemanes por su frontera natural, pero son fortificaciones que hicieron muy bien, muy grandes, muy potentes, pero que no sirvieron para nada. De hecho, se pueden visitar ahora como las noticias que tengo, porque ya los alemanes empezaron a separarlos y a diferenciar lo que eran por nacionalidades los españoles del resto de las nacionalidades de los prisioneros, y por como nos conocían, de haber hecho la guerra aquí contra esos mismos, tenían un
un sistema totalmente diferente. Siempre estaban más controlados, siempre estaban más sujetos y más pendientes de ellos porque, por lo que fueran, sabían que le podían causar problemas y así era. De hecho, en todos los libros que he ido leyendo al respecto, en todos lo mencionan que efectivamente ellos venían de una guerra, sabían lo que era pasar las penalidades que aquí habían sufrido, y sin embargo los otros, franceses, belgas, no tenían mucha idea. De hecho ellos notaron, lo que querían además es que les dieran armas para defenderse y poder hacerle la guerra a los alemanes, y los mismos franceses se la negaban. Entonces ellos intentaban hacer algo para que no pasara lo que pasó en su país, pero bueno, yo digo que los franceses no les dejaron, no les daban armas para poder defenderse, y acabaron todos, tarde o temprano, en unos campos o en otros. Desde la zona donde a cada uno los hicieron prisioneros, los pasaban a unas cosas que llamaban stalag, que eran como una especie de campos, si no de concentración, de prisioneros, o algunos también de concentración, y de allí nos fueron familiares. Encuentra mucha diferencia a la gente dentro de mi grupo, a los que vamos, de los que murieron, de los que no sobrevivieron a mi caso. Mi tío que contó, tuve la suerte de disfrutar de él durante un tiempo. Sin embargo, la mayoría de la gente que tiene la piedra no pasó eso. Entonces, el símbolo que para mí no es el mismo. Yo tengo varios compañeros de los que van conmigo, que la mayor parte de ellos, sus familiares murieron, y cuando esto se ha puesto en la puerta de su casa, ellos lo interpretan como que este familiar ha vuelto a su familia, a su barrio, a su casa, de una manera que ellos supieron tarde o temprano que habían muerto allí. Se quedó la cosa así. Entonces el ver colocada una cosa de este tipo en la puerta de tu casa te hace traer, por lo menos yo y mi compañero lo vemos así, traer a su casa con su familia y a su barrio a la gente que pone aquí en la inscripción. Y eso para mí es muy importante, por eso me gusta como a ellos mucho este proyecto, porque es un recuerdo, es una manera de tener más cerca y más presente a estos que sufrieron todas aquellas torturas y aquellos malos tiempos. Y por eso me gusta y nos gusta tanto todo esto. Y bueno, pues por cortar un poco y dejaros de darle mi matraca de lo que es mi familia, si os parece, pues ya me pongo a vuestra disposición por si queréis alguna pregunta que yo pueda hacer o contar algo más de lo que esto significa para nosotros. Muchas gracias. Nació, sí, esa. Es esa. Y luego él está enterrado aquí, claro, lógicamente. No, mi tío no volvió a España de turista. Ah, Mi tío volvió murió de... 25 años después. Sí, tú le conociste en esa época, pero él ya venía, volvió otra vez. Venía a ver a la familia, venía a ver a sus hermanos, a sus padres y demás. Y yo le conocí, claro, entonces, yo era muy pequeño. Pero él vivía en Francia, él venía, digo, de turista aquí, desde cuando todos los años que venía, casi todos los años. Y él se quedó, cuando hay otra cosa que os he contado, para mí es importante, cuando se liberó el campo, en mayo del 45, ya se podían ir de allí, y sin embargo los españoles no podían volver. O sea, todos los demás prisioneros se iban a su casa, con su familia, con su gente, a su país, y sin embargo los españoles no pudieron volver. Y la mayor parte de ellos, concretamente a mí me lo contó mi tío, la Cruz Roja les pidió que dónde querían ir. Y poner las piedras tenéis que solicitar, si tenéis que solicitar autorización o no al ayuntamiento, y si es así,
¿qué actitud tiene el ayuntamiento de favorecer o dificultar el tema? Cuéntalo tú, que eres la que hablas con el Sí, hay que solicitar el permiso porque se ponen en la... Coge el micro. Ay, perdón. Hay que solicitar permiso porque se ponen en la acera y es vía pública. En 2015 nosotros pedimos las primeras, 2015, 2016, y las pusimos en 2019. Quiero decir que si hacemos un balance, es muy lento, pero en estos 4 años, desde 2015 a 2019, hemos puesto 57. Entonces, no está mal. Hay que pedir permiso a cada junta de distrito porque desapareció la oficina de Memoria y Derechos Humanos, con lo cual no hay un departamento centralizado que gestione esto. Como la obra que hay que hacer para la colocación, el ayuntamiento lo considera una obra menor, está descentralizado en todas las juntas de distrito. Entonces nosotros solicitamos el permiso y pedimos su colaboración para la gestión de esta obra, para hacer el agujero y para colocarla con cemento el día que se pone. Ya les decimos que la piedra la pagamos nosotros, entre los familiares, el grupo de familiares y nosotros. Entonces, hasta ahora, pues bueno, unas juntas contestan más deprisa que otras, hay mucha burocracia, que lo sabemos, y bueno, ya no solo en este caso, porque aquí tenemos una compañera que sabe que efectivamente las gestiones en el ayuntamiento son lentas, pero las seguimos poniendo, y la respuesta, una vez que está aprobado porque lo llevan a pleno, pues vamos a decir que es positiva. Lo que pasa es que el trámite es lento. Si nos van a llamar en 15 días o en 2 meses, no lo sabemos, pero tanto en Retiro como en el resto de las juntas, porque han cambiado todos los equipos. ¿La mano de obra la paga el ayuntamiento? Sí. Bueno, algunos. Normalmente, bueno, en la junta de Tetuán no, pero en el resto de juntas sí. Bueno, sí, pero hacer un agujerito, en el caso de Ciudad Lineal, tuvo un coste de 250 euros cada agujero, mayor que el de la piedra. Que para nosotros que pagamos las piedras, pues bueno, siempre les decimos lo mismo. Pues el que ellos colaboren con la obra, que normalmente lo hacen, pues es un gasto importante que nos quitan, claro. Luego ellos organizarán un paseo, el ayuntamiento, un paseo para ver las piedras y sacarán rédito. Ojalá. A mí que saque el ayuntamiento, saque réditos, porque enseñe las piedras. Exactamente, es una forma de... Querías hablar. Querías hablar. Sí, yo os quería comentar, de acuerdo que yo sentía que allí estaba mi tío y que no le podía tocar, pero cuando pusieron las Stolperstein de mi tío aquí en la puerta de su casa, para mí fue que le trajimos a casa. Y entonces a partir de entonces yo volveré a Mahausen, pero ya mi tío no está allí, está aquí. Eso es algo que, bueno, Beatriz lo cuenta y muchos familiares también lo contaron. La suerte que tenemos es que mi madre vivía, mi madre ha muerto hace un par de meses, pero mi madre pudo estar presente porque mi madre se pasó, sí, la que está en la foto, se pasó toda la vida buscándole. Nunca se resignó a pensar que pudieran haberle matado y lo pudo presenciar, con lo cual ella vio como le trajimos a casa. Claro. Sí, muchas personas siempre nos han contado que para ellos esta piedra es la lápida que no han podido. Yo soy de Vallecas, cruzo el checkpoint para venir aquí y sí que tenemos. Y me parece que los nombres que tenemos nos los dio Isabel hace ya unos 2 años o una cosa así. Lo que pasa que dentro de que sí que los tenemos, lo que nos hemos querido es esperar al nuevo cambio de juntas de no sé qué y de no sé cuántos para empezar todo el trámite. Aunque a mí ahora, después de haber estado escuchando lo que habéis comentado,
me surge una duda. Nosotros no somos familiares, sí somos yo en concreto de una asociación de vecinos y el compañero Miguel Ángel de la cofradía marinera del barrio de Vallecas. Entonces, si nos surge la duda de si dos entidades que, aunque conocemos a uno de los familiares que está vivo, una nieta de uno de ellos, aunque tenemos la duda y existe la duda de si falleció o no falleció, aunque sí estuvo prisionero en campo de concentración, si eso podría ser y ver. Ahora, cuando terminemos, sí que me gustaría pues que nos tomásemos los teléfonos para reiniciar el tema de las personas que queremos, porque además tenemos, o yo por lo menos tengo un proyecto, o sea, y lo lanzo ahí encima de la mesa. Sabéis que en Vallecas estamos ahora mismo con el tema de las excavaciones del fotógrafo Robert Capa. Sí, en Pironceli. En Pironceli 10. Entonces, dentro de ese espacio que se quiere constituir como espacio de memoria, podría ser perfectamente asumible y compatible y necesario dotar en ese espacio de memoria con los 4 vecinos vallecanos que fallecieron en Mauthausen. Y gracias a las hacenderas por habernos puesto la percha para poder intervenir. Gracias y muy gran labor la que estáis haciendo. Gracias a ti. Un poco empezando por el final, desde luego hay una cosa, esto no hay ninguna exclusividad y puede pedirlo cualquiera. No hace falta ser familiar, en el caso nuestro pues lo pedimos nosotros, y ahora voy a las preguntas de Antonio, pero lo puede pedir cualquiera. En Alemania lo piden las propias comunidades de vecinos. Perdona, lo pedimos nosotros que no somos familiares. Eso sí, nosotros no somos familiares en absoluto y empezamos el proyecto como vosotros, es decir, sin ser familiares. O sea, La mía tampoco la pedí yo, fue a través suyo. Nosotros un poco lo hicimos por decirlo así, la ciudad de Berlín, como la propia ciudad de Hamburgo. ¿Qué ocurre? Que en Berlín deben de estar en ya unas 9.500. ¿no? Pero como el coste es asumible, lo puede pedir cualquiera. Luego, la ventaja que tiene este pequeño proyecto es que el detalle pequeño de que te incorporan luego, eso sí, a un proyecto muy grande, a un monumento muy grande, tenemos que hablar de monumento, del mayor monumento del mundo, pues lo puede hacer cualquiera por el coste. Hay que pedir permiso al ayuntamiento, en el caso de Madrid, por supuesto, y otras ciudades, porque se instala en la vía pública en un espacio municipal. Tampoco somos, ya te digo, exclusivas, o sea, lo puede pedir cualquiera. Si alguien nos quita un poco de trabajo, lo agradecemos, porque estamos desbordados. ¿Cómo lo pedimos? Pues mira, priorizamos siempre el que venga un familiar y nos diga, yo soy familiar. No sé si aquí además hay una persona que es familiar que se va a incorporar ahora. Si viene un familiar y nos dice, sea de Vallecas, siempre de la ciudad de Madrid, porque es que no podemos más, de verdad. O sea, que lleva su tiempo y lleva su trabajo. Esta mañana hemos estado en el archivo buscando datos de un cuarto deportado de Retiro, ahora hablamos de él, y lleva bastante trabajo y luego pues como de alguna forma lo pagamos entre los familiares que están vendiendo unos pines, que si hay una conferencia y pagan algo o aportan algo o hay una aportación como ahora, pues estupendo. Porque no queremos que se pague desde el ayuntamiento, no queremos que se pague desde ningún partido político como tal, no queremos que se pague, digamos, o sea, preferimos que el movimiento sea ciudadano mientras podamos, ¿no? O sea, no queremos que llegue ahora un concejal y diga, vamos a pagar todas las del distrito. O sea, nos parece como más emotivo, más bonito, más emocionante, más cariñoso, si quieres, el que haya este trato familiar, que de verdad que estamos encantados con la familia, y que podamos hablar con ellos y que nos veamos y que nos conozcamos, o sea, que no sea lo que se quiere evitar con estas piedras, o sea, que no sea el monumento mecánico, industrial, grabado, no sea yo pongo esta piedra aquí porque aquí vive uno, yo pongo esta piedra aquí, o sea, queremos que haya una parte. Como decía,
intentamos siempre, o sea, si viene un familiar y nos pide que se pueda colocar, allá va, o sea, eso es fundamental. ¿Qué ocurre? Que hemos visto que lógicamente hemos buscado con el libro que tú has aportado antes, que no lo hemos traído porque traemos la piedra, traemos el ordenador también y eso, y no hemos podido traer el libro de Benito Bermejo. Tenemos la lista, la copia de la lista de los de Madrid. Ahí están los nacidos en Madrid. Y en el archivo de la villa vas buscando, y claro, ¿qué ocurre si encontramos a Zarzalejo Sedó en el número 13, perdón, encontramos Sí, por ejemplo, en el caso de Retiro, contactó con nosotros la familia de Isidro Montes, que creo que es el de Sánchez de Barcaiztegui 3. Entonces, nosotros ya teníamos, sabíamos que en Sánchez de Barcaiztegui 13 vivía otra persona y que en Gutenberg había otro deportado. Como os contábamos antes, en un principio las 8 primeras que se pusieron fueron las 8 primeras familias que contactaron con nosotros. Ya hubo la casualidad de que 5 eran del distrito de Chamberí, 2 haciendo esquina entre Bravo Murillo y Viriato. Pero después hemos visto que a nivel pedagógico pues es muy útil el que en un pequeño o un corto recorrido espacio, como pueda ser 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, si tú puedes ir haciendo en ese espacio un recorrido con alumnos de un instituto o con cualquier tipo de personas que estén interesadas en el tema, pues viene bien. Por otro lado, también nos facilita a nosotros las gestiones con el ayuntamiento y las gestiones a la hora de colocarlas. Entonces, por ejemplo, de las 30 que tenemos para el año que viene, por ejemplo, todas las del distrito de Chamberí tienen familiares, todas las del distrito de Salamanca tienen familiares. Del distrito de Centro no, porque pasó lo mismo. Contactó con nosotros una persona que su familiar había vivido en Embajadores 27 y ya sabíamos que en Embajadores 4 había vivido otro deportado, con lo cual a la hora de elaborar las peticiones para las juntas, pues pusimos la de Embajadores 27 y la de Embajadores 4. Esto contesta un poco a lo de Vallecas. No se ha puesto ninguna en el distrito de Vallecas porque hasta ahora no hemos tenido, lo mismo que sí tenemos datos de algunos y tenemos las calles, pero no ha contactado con nosotros ningún familiar. En el momento en el que un familiar hubiese contactado o contacte con nosotros, pues se incluiría, y probablemente se incluiría no solo la de ese familiar, sino alguna más. Pero hasta ahora, en todas las peticiones a cada junta, lo prioritario es que haya algún familiar y luego pues se complementan si tenemos los datos, que no tenemos todos. Es muy probable que en Retiro haya muchos más. Como el proyecto contempla ponerlas a las personas que vivieron aquí, no necesariamente que nacieron, sino que vivieron, la lista total podría ser de 650, 700 personas, porque de los que nacieron aproximadamente son 457, 460. Tampoco los datos son tremendamente exactos porque sigue habiendo investigación y se siguen descubriendo datos y se siguen descubriendo nuevos deportados. Pero nosotros, gracias también a los archivos de Alolsen que pusieron online hace 2 años, periódicamente vamos buscando, tenemos una lista con muchos domicilios, pero confirmados tenemos como unos 200 aproximadamente, con lo cual es muy fácil que en el distrito de Retiro haya más. Confirmados hasta ahora creo que no tenemos más. Bueno, de Retiro, salvo que hemos confirmado esta mañana, de Retiro, sí. Porque nos han pedido una persona, un familiar también y un allegado que, bueno, gestionásemos la de Jorge Semprún, que está en Alfonso 11, detrás de del distrito de Retiro. Como decía Isabel, bueno, nosotros nos basamos en esta base de datos que en el libro de Benito sobre todo,
Y en el caso de los asesinados sobre todo en Mauthausen, porque en otros campos no está tan claro, se llegó a recuperar o se llegó a rescatar la información de los asesinados allí, lo que podría llamar una partida de defunción, aunque sería más correcto decir una prueba del asesinato, ¿no? Esta es la de Zarzalejo Sedó, de Antonio Zarzalejo Sedó, y lógicamente nosotros, si tenemos una piedra, una familia localizada como la tenemos en Sánchez Barcaizegui 3, ¿cómo no se la colocas a Zarzalejo Sedó aunque no encuentres la familia? En el caso, por ejemplo, de esta piedra, esta está colocada en Argumosa 5. Es una de las pocas mujeres, hubo mujeres deportadas, se nos ha olvidado siempre que se me ha olvidado a mí recalcarlo, que también hubo mujeres, hubo menos, pero sobre todo además tuvieron el componente de que o sea, ellas no fueron deportadas en los primeros convoyes de deportación, ¿no? Porque no estaban en las compañías de trabajadores, sino que ellas fueron todas las que fueron deportadas ya en el año 1944 por formar parte de la resistencia francesa. Algo que debería ser un orgullo para este país. Pero bueno, es la de Constanza Martínez Prieto, está en Argumosa 5, pero claro, buscando en el archivo, pues tenemos que en Argumosa 14 está Manuel Rodríguez Pérez, que fue asesinado, que era hijo de viuda, la madre no sabía leer ni escribir, era el hijo único, por lo menos que aparece en el censo, y fue asesinado en el campo de concentración de Mauthausen. Es decir, ¿cómo se la pones a Constanza y no se la pones a Manuel enfrente? Entonces, de alguna forma, con esa, un poco casi lógica, ¿no? De decir, joder, es que está bien rescatar a otra persona que es totalmente anónima, ¿no? Constanza es bastante conocida, pero Manuel Rodríguez Pérez nadie lo conoce, nosotros no lo conocemos, no se sabe casi nada de él, porque claro, al no haber familia tampoco puedes hacer una historia como la que podemos contar aquí, o la que podéis contar aquí, perdón, mejor, ¿no? ¿Y cómo no se la pones? Entonces, por eso sí, de alguna forma también se amplía un poco con las próximas, ¿no? Por eso era un poco la pregunta. No sé si quedaba alguna otra cosa por responder, pero vamos, ¿quiere hablar también Eugenio? Una cosita más. Como veréis, con 600 y pico piedras que se podían colocar en Madrid, la manera de organizar a quién y cómo se ponen puede ser variada. Otra de las cosas que ha surgido, que nos ha contado Jesús, un poco en mi ejemplo de Argumosa, es que hay gente que no tiene familia, que por diferentes formas nos han llegado datos de ellos, e incluso a veces que han contactado con las familias y las familias no quieren saber nada. Y es muy triste que gente que sufrió, como sufrieron otros, todo esto, que porque no tenga nadie que tire de sus datos y de sus cosas, se queden sin el homenaje que tienen otros. Tenemos reciente uno que además está en una calle muy céntrica de Madrid, casi en la Puerta del Sol, que además se nos dio fatal para colocarla. Estaba en obra que fuimos 3 veces hasta que al final conseguimos colocarla, y los únicos que estuvimos en esa colocación fueron nosotros 3 y el operario que la colocó. Para mí era muy triste que Isabel contactó con su familia y que al final no se presentara nadie. Entonces, eso es otro de las cosas que tiene buenas todo esto. O sea, el que haya gente que nadie responde ni nadie cuenta su historia, que en un momento determinado haya alguien que pase por allí, que le dé por mirar y que sepa que el fulanito que está puesto ahí estuvo en un campo de concentración. Es uno de lo importante que tiene este proyecto. Por ejemplo, esa piedra de la que está hablando, hace menos de una semana un grupo de estudiantes de la Universidad de Nueva York estuvo allí viendo eso. Entonces, de alguna forma, como dice Eugenio, aunque la familia no quiera
por lo que sea, tiene un homenaje. Tiene un homenaje ahí y tiene un recuerdo, y quien entra en el hotel Liebe, no, Su memoria sí. está en la calle Tetuán, Tetuán es en la calle Carmen 4, esquina Tetuán. donde Hay un hotel. Pues, donde está la placa de Juan Gris, la del pintor. Claro, Es que no, sé, no me acuerdo cómo se Pues llama. yo esa la he visto. pues sí. En un hotel. Venancio Ortels Menéndez. Entonces, todo el que pasa por ese hotel ya va a recordar a Venancio. Claro. Bueno, si os parece, llevamos hora y media, son las 8:30. Ah, sí. Seguramente Bueno, podríamos que seguir. si hay alguna pregunta más, Sí, si hay alguna por Pepe. nuestra parte no tenemos Pepe. a nosotros Bueno, yo le quiero agradecer a Pepe, que está en nombre del Partido Socialista, y animarles también. Ellos van a estar en el pleno. No sé si tú eres vocal vecino o no, ¿no? No, pero... Bueno, es igual. Entonces, bueno, pues no sé. Yo en primer lugar agradecer a los organizadores del acto, a Cenderas, y a vosotros este acto de Stolperstein, ¿no? Sí. bueno, piedra. Piedra en que tropiezas, ¿no? Sí. Porque yo creo que tiene una gran lección de memoria, una gran lección de cultura y de compromiso, ¿no? De memoria porque hubieron más de 500.000 republicanos, ¿no? Que en pocos meses, de febrero a marzo prácticamente, abril, unos y muchos hicieron grandes cosas, como la 9, ¿no? La resistencia. Otros fueron no solamente, como el caso de los que citáis, ¿no? En los campos de concentración, sino que otros también fueron con la colaboración de la Gestapo y de la dictadura franquista, deportados a España y asesinados en España, ¿no? Cito, por ejemplo, a Companys o el caso de Luis Zugazaoitia, entre otros, ¿no? Entonces yo creo que recordar que este pasado, ¿no? Peiró también. Peiró existió, y con hechos, es algo que está muy también en la calle, es, digamos, un acto contra el negacionismo, ¿no? Hay mucho negacionismo de todo tipo, ¿no? Por tanto, la memoria histórica, la memoria democrática, yo creo que es algo en el que nos anima, por dignidad, por humanidad, a solidarizarnos, ¿no? Entonces, el otro elemento que me llama la atención es con estas iniciativas de estas piedras, es el tema de la cultura, ¿no? Es decir, cómo la creación de un artista nos permite, digamos, generar una performance, ¿no? Que nos activa y recuerda permanentemente, ¿no? En este tema de la cultura, citemos por ejemplo el caso de la literatura, la poesía, el cine. Recuerdo ahora un libro que es obligado a leer sobre los campos de concentración de Primo Levi, si esto es un hombre, ¿no? En el que él mismo cita que si ocurrió aquello, puede volver a ocurrir, ¿no? Y con esto acabo, al lugar a que el compromiso nos ayude un poco a generar la conciencia de que efectivamente esto, en fin, tiene desgraciadamente con los populismos y los negacionismos de altura. Y recuerdo algo que a lo mejor da un famoso poema que luego no es de Bertolt Brecht, ¿no? Que era de un pastor tal. ¿Os acordáis de aquel, no? Primero vinieron a por los comunistas y socialistas, pero como yo no era ni socialista ni comunista, no hice nada. Luego vinieron a por los judíos, claro, como era judío, no hice nada. Luego vinieron por los sindicalistas, como hice nada. Y luego vinieron a por mí, pero entonces ya era tarde porque no había nadie, ¿no? Entonces, por favor, que estemos por lo menos atentos con una conciencia y compromiso a que el pasado no vuelva a repetirse, más que tengamos entre toda la solidaridad del compromiso de hacer una sociedad lógicamente más solidaria y más justa, nada más que eso, y a disposición también. Colaboramos muy activamente con las asociaciones de vecinos del barrio, y por supuesto que la próxima Junta Municipal de Distrito, no soy vocal vecino, pero soy el secretario de Política Municipal del PSOE, con lo cual pues se tiene asegurado la defensa y la agilidad con todo lo que esté a nuestra mano. Gracias. A ver cuándo. Muchas gracias.